Hoy nos preguntamos cómo se integra vida ascendente en el primer anuncio del camino sinodal, sin perder la esencia de su carisma. Es fundamental eso. El otro día, hablando con Nacho, pues hablábamos de esa apertura que puede llevar a una pérdida de las referencias, de no saber dónde estamos. En el documento se habla de unas claves para el primer anuncio, se habla de las dificultades y de las esperanzas para tener éxito en ese proceso, y nos hablan de procesos y servicios, que son las actitudes y qué es lo que debemos hacer. Yo sobre todo quiero empezar porque la primera pregunta que me hago es ¿por qué es necesario un primer anuncio? Y todo partió de esta foto que tomé un día en el metro, que iba todo un vagón conectado al móvil. Y me pregunté, digo, ¿cuál es nuestra referencia? Estamos conectados, ¿y cuál es la consecuencia de esta conexión casi universal a una nube de datos? Y entonces, para mí, la situación en la que pensé es esta. Somos una población y en la nube, digamos, hay una base de datos gigantesca, y a esa base de datos nosotros le preguntamos cosas y nos responde. Yo no sé, una experiencia muy sencilla es que si un día entráis en una página y buscáis un electrodoméstico, las siguientes veces que abráis internet os van a mandar propagandas de lavadora todo el rato. Luego quiere decir que la nube sabe lo que os interesa. Igual que preguntáis por un electrodoméstico, pues preguntáis por un libro, por una cosa política, y siempre vais a tener una respuesta. Pero lo que yo digo es que esa respuesta no viene de una persona con autoridad, no viene de un maestro, es impersonal, viene de la nube. Entonces, ¿qué es lo que le falta a eso? Referencias. Por eso yo quiero que el recorrido que hagamos hoy, sobre todo, insistamos en clarificar, en afianzar, consolidar nuestras referencias para que nunca las perdamos de vista. Eso es el porqué. Y entonces, ¿cuáles son las claves del primer anuncio? Las claves del primer anuncio, hay claves definitorias y son las siguientes. Vamos a ir viendo una por una. Las claves del primer anuncio: primero, nos tenemos que acercar a quien no conoce a Dios. Se trata de un encuentro presencial en el que damos testimonio con nuestra vida. Es un encuentro de amistad que debemos abordar con vida interior para poder dar. Esto requiere que estemos reconciliados con nosotros mismos, que estemos en paz. Luego hay un proceso de vida interior y reconciliación que debemos consolidar para acercarnos al prójimo que no conoce a Dios. Precisamente porque es un encuentro de amistad, la actitud fundamental es la de la escucha. Por eso me gusta tanto las exposiciones que nos ha hecho Nacho y los grupos de trabajo. Es fundamental una actitud de apertura y de aceptación de la dignidad de la persona con la que hablamos. Esta aceptación presupone que no consideramos nuestra dignidad por encima de la persona con la que hablamos. Nos acercamos con humildad al otro en una actitud de escucha atenta, tratando de comprender sin juzgar. Eso es muy importante, no juzgamos. Eso ha salido en las exposiciones de Nacho. Aquí reside el fundamento que conduce a la amistad y a la integración de la persona en la comunidad. Si hay algo que me gusta de los grupos, es que se crean unos lazos de confianza mutua fuertísimos. ¿Y por qué? Porque no hay crítica, hay aceptación y hay amistad. Eso es un tesoro, es que es tan sencillo, por su sencillez es tan sólido. Este diálogo, claro, necesita formación para poder convencer. Nuestra vida interior se basa en la espiritualidad que genera la fe en la palabra de Dios encarnado. Vida ascendente, como todo movimiento dedicado al apostolado,
ha de encontrar la forma de anunciar la buena noticia de Jesús en los ambientes en los que se integra. En eso tenemos mucha experiencia, ¿eh? Para consolidar y entender esta integración debemos salir al encuentro de los diferentes ámbitos de la vida, prestando especial atención a los pobres y a los excluidos. Cuando hablo de los excluidos es un tema que se trató en el Congreso de Roma, y desde el Congreso de Roma en todos los congresos que ha habido sobre la persona mayor. Hay que luchar contra el descarte y la soledad. Para eso tenemos que estar presentes en el mundo, para hacer presente a Dios en el mundo, dando un testimonio transformador de la realidad que permita pasar de la sociedad del tener a la sociedad del ser. Eso es especialmente importante en la persona mayor, porque la persona mayor cada vez se va centrando más en la esencia de las cosas. Yo tengo una anécdota de una residencia donde tocó la lotería, un premio gordo, y a la gente le pregunté, a la gente, ¿qué vais a hacer con lo que se ha tocado? Y dice, me voy a comprar un móvil de la última generación para estar en contacto con mis nietos y mis hijos, y lo que me sobre se lo voy a dar. No necesito más que eso, estar en contacto con mi familia. En este proceso del primer anuncio, la administración de los sacramentos debe ser una consecuencia de esta aproximación. Resulta evidente por las visitas que hacemos que el déficit en la atención de las dimensiones espiritual y religiosa del anciano necesita la mayor atención. Son cosas que salen. Yo estoy siguiendo el documento y a veces hago observaciones que vienen de vida ascendente. Yo creo que todo esto, digamos que estas claves definitorias están en línea con lo que es vida ascendente. No tengo nada que objetar, Como ya se ha señalado, esta atención requiere formación y discernimiento, pero debemos ser conscientes de que todo esto es obra del Espíritu Santo. O sea, debemos atender las dimensiones espiritual y religiosa. Esta atención requiere una formación y discernimiento, lo que habíamos dicho, y debemos ser conscientes de que todo esto estamos acompañados del Espíritu Santo. El otro día hablábamos en primer día en laudes, ¿no? Y decíamos, no tengas miedo, Dios está siempre contigo. ¿Qué dificultades hay? Hay dificultades que las vamos a ordenar en distintos apartados, ¿no? Se detectan dificultades para el encuentro en los ámbitos personal, comunitario y regional que se mencionan brevemente en este documento de trabajo. Tenemos dificultades en el ámbito personal, y entonces vamos a ir mencionándolas. En el ámbito personal debemos acercarnos con una experiencia vivencial de Dios. Si no tenemos a Dios interiorizado, si no vivimos la presencia de Dios, lo que vamos a transmitir son ideas y no vida, no transmitiremos la fe. Debemos acercarnos a la vida del otro de manera real y honesta, pues podemos pecar de falta de conexión con la realidad. Adolecemos de falta de compromiso. No debemos olvidar el poder de la oración, que fortalece la vida interior y la celebración de la fe. La oración es un aspecto fundamental y tiene fuerza, y a veces la olvidamos, La oración tiene que estar siempre presente. Adolecemos de falta de compromiso. Debemos abrirnos al necesitado. Son necesarias formación y compromiso para paliar la falta de sacerdotes en la celebración y en la vivencia de la fe. Yo ahí diría una cosa. Yo a veces, por esa falta de compromiso, me da mucha pena porque cuando no hay un animador, por eso me encanta ver tanta gente aquí, cuando no hay un animador preparado y uno que es un líder tiene que dejarlo, a veces los grupos mueren diócesis enteras por falta de un líder. Luego siempre tenemos que
estar buscando el compromiso de una persona que nos suceda. Y en cuanto a la falta de sacerdotes, tenemos que ayudarles. A mí hay una misión que me gustaría ampliar todo lo que fuera posible con el permiso y con la autorización de los eclesiásticos, es esa misión de llevar la comunión. Porque cuando voy a residencias donde no hay un capellán, lo que más echan en falta es la Eucaristía. Adolecemos de una pasividad motivada por la inseguridad y miedo al rechazo, al no sentirnos debidamente preparados o a la dificultad de salir de nuestras áreas de confort. Muchas veces lo digo cuando veo una persona, yo he dado clase, he sido profesor, y muchas veces como profesor de un alumno, yo veo mejor sus potencias que él mismo. Y muchas veces me dirijo a una persona y digo, tú, Vale, serías un animador excelente. Y él me dice, yo no valgo para eso, no me atrevo, no tengo formación, no tengo no sé qué, yo es que soy muy tímido. Pues eso hay que vencerlo, porque a veces una persona muy válida no se presta al servicio porque es insegura, hay que vencer la inseguridad. No debemos transmitir una idea de la fe de Dios a nuestra medida personal, que puede adolecer de nuestras propias limitaciones. Debemos conocernos a nosotros mismos para transmitir con objetividad, que no transmitamos con la idea de Dios nuestras propias limitaciones, cuidado. Y dice, faltan líderes. Perdón porque a veces no lo digo. Faltan líderes que sean referencia, orientación y guía, que sean capaces de dinamizar el encuentro con el otro. Debemos tener siempre en consideración la transmisión del liderazgo, que la desaparición de un líder no suponga la muerte de un grupo. Lo hemos dicho antes, ese es un tema fundamental. Siempre que tengamos un líder, y eso a mí en Madrid me parece ejemplar, y me ha pasado en Getafe, cuando se ha ido un líder como Marisol, ha encontrado una sucesión como Ascensión. O sea, eso es estar preparado, tener un líder preparado para que nos reemplace. Y luego debemos hablar con claridad, de manera que nos hagamos comprensibles. Es en el primer anuncio. Pese a que podamos carecer de mucha experiencia, la iremos adquiriendo. Yo, por ejemplo, es un defecto que tengo, a lo mejor vengo de un mundo técnico y a veces hablo y utilizo términos que no son sencillos, y eso es algo en lo que yo estoy aprendiendo, por ejemplo. O sea, hablar con claridad y sencillez para hacernos entender. En el ámbito comunitario hay dificultades también. Nos dice el documento, se percibe una falta de orientación de las estructuras eclesiásticas hacia el primer anuncio. Esta situación, yo digo, se está corrigiendo con la creación de las delegaciones del apostolado de los mayores en las diócesis de España. Nos estamos incorporando hacia un apostolado seglar. Esto está de acuerdo con las directrices fijadas por el Papa Francisco en el Congreso de Roma en el año 2020, que nos pidió, hay que crear delegaciones del apostolado del mayor en todas las diócesis. España es pionera en eso porque ya tenemos delegados del apostolado de la persona mayor en varias diócesis, en Huelva, no sé, en Getafe, en Córdoba, en Burgos, en Madrid también. O sea, somos un ejemplo, hay que decirlo. Yo que estoy en Vida Ascendente Internacional y hablo de lo que estamos haciendo en España, pues me dicen, vais por delante y lo queremos anunciar, expandir al mundo donde está Vida Ascendente. Dice, existe una falta de comunión entre movimientos de apostolado. Yo digo, desde Vida Ascendente, esta situación se está corrigiendo con las convocatorias sinodales sobre la pastoral del mayor, en la que los movimientos que trabajan en la pastoral del mayor comparten su experiencia. Un ejemplo son las reuniones convocadas en la diócesis de Getafe. Yo digo aquí, esto hay un peligro, que perdamos nuestra referencia. Vamos a estar juntos, uno al lado del otro, pero hay unas fronteras claras y hay unos carismas claros. Y sabemos nosotros cuál es nuestro campo. No nos diluyamos en cosas que no son propias de Vida Ascendente.
Otra cosa que nos dice, carecemos de falta de experiencia en acompañamiento en nuestras comunidades. Esta situación se está corrigiendo. Yo digo lo que dice el documento y lo que hacemos nosotros, ¿eh? A veces es totalmente de vida ascendente y otras veces no. Digo, esta situación de falta de experiencia se está corrigiendo con las jornadas de formación como la de hoy. A mí esta jornada de hoy estoy especialmente contento. Hay talleres para formar, ¿no? Como el reloj de la vida, en la que varias regiones de vida ascendente ya han participado, ¿eh? Esta propuesta del reloj de la vida es una aproximación que se presenta en 6 movimientos, todas las etapas, ¿eh? Lo veremos más adelante. Luego dice, hay una importante desconexión entre el sacramento del bautismo y el crecimiento en la fe. Digamos que las familias muchas veces llevan a los niños a un sacramento, que puede ser el bautismo y la comunión, y muchas veces la primera comunión es también la última, ¿eh? Eso hay que cuidarlo. Esta situación se puede paliar con la administración del sacramento de la Eucaristía a las personas enfermas y solitarias por voluntarios bien formados. Yo creo que es una línea que me gustaría consolidar. La ausencia del sacramento de la Eucaristía es un aspecto que más es añorado por los ancianos en las residencias, sin asistencia sacerdotal. Preocupan las dificultades añadidas en la administración de los sacramentos, especialmente en el bautismo. El acceder a un sacramento requiere una formación que está impuesta, no es tan sencillo como antes, es un proceso más complicado. Falta acompañar propuestas de acompañamiento e integración en las experiencias. Tratamos de paliar esta falta de acompañamiento, esta falta de integración con nuestra coordinación de actividades transversales en el campo del apostolado, ¿eh? Nosotros estamos extendiendo, buscando acciones como ampliar nuestros procesos de formación en contactos con la universidad, el reloj de la vida, encuentros intergeneracionales, hacemos encuentros nietos-abuelos, pero ese encuentro nietos-abuelos no es formación, es realmente dar vida a los mayores, ¿eh? Tenemos un bajo nivel de asociacionismo laical. Este aspecto se está abordando con la aproximación sinodal en las incipientes acciones dentro de los departamentos dedicados a la pastoral del mayor. O sea, estamos haciendo una nueva aproximación sinodal. En los primeros encuentros que hemos tenido en Getafe, yo me he quedado sorprendido de las realidades que teníamos al lado, tanto en Cáritas, en la pastoral penitenciaria, en Lares, Y hablo del reloj de la vida porque es un taller de formación, sobre todo en la aceptación de uno mismo y en los procesos de reconciliación y de revisión y de fortalecimiento de la vida interior, que varias diócesis de vida ascendente lo han experimentado ya con gran satisfacción. Yo creo que es una cosa que nos ha sorprendido a todos la profundidad que tiene. Tiene 6 momentos que me gustan mucho porque cubren todo ese aspecto. Es un momento para agradecer y aceptar, un momento para abrirse a los demás, un momento para perdonarse y perdonar, eso es la reconciliación, un momento para reconocer y para recibir, un momento para redescubrir nuestro sentido en la vida y un momento para poner en hora el reloj de nuestra vida. Es muy bonito este programa porque nos prepara mucho para salir al encuentro, que es lo que decíamos antes. ¿Y este programa cuándo lo podemos hacer? Eso es un programa que se organizan talleres, sí, y tenemos una persona de contacto, y yo lo que propongo se organice por diócesis, ¿eh?
Yo lo estoy haciendo en Alicante. Tú lo estás haciendo, vosotros lo habéis hecho en Zaragoza. La diócesis de Madrid está empezando, está para arrancar. Cuando empiece nos dicen para Sí. Pero es un programa de la Iglesia, o sea, hecho por... Es de los jesuitas. Sí, las comunidades de vida cristiana. porque las 6 etapas, ese es entre toda la vida, ¿no? Sí. Por eso, perfecto. Yo os digo que en el pleno del Escorial vino una persona a hacernos la presentación del programa y nos defraudó. Dijimos, esto es un rollo, no sé, no parece que tenga mucha vida. Pero luego dijimos, vamos a probarlo, vamos a asistir a una sesión. Y se hizo con algunos miembros del pleno, asistieron y salieron fascinados. Y entonces, eso cambió mi idea, ¿eh? No, es que debe Y ser. seguir, Maribel. De hecho, estamos varios de los que estamos aquí, Jaime también, Fernando y Paquita, Mercedes, Ana. Es decir, que ha sido una experiencia que creemos que ha sido... Pero lo están terminando entonces esa distancia. No, es presencial. Ah, no, hay que ir. Claro, hay que ir, sí. Pero van ellos también sin No, vienen a donde quieran. a la parroquia. Van a tu Se parroquia. hace su grupo, que sean 6 o 7, 9. Ellos van y lo dan ahí. Y lo dan en una sesión cada semana o una sesión cada 15 días, ya es lo que acordéis. Pero ese no está llamado nada más que para vida ascendente. Puedo convocarlo para la parroquia. Para Por parroquia. supuesto. Para los catequistas. por No es ejemplo. propio de vida ascendente. Pero ahí tenemos una aproximación que hemos descubierto mirando a nuestro alrededor, ¿no? Por favor, Nacho. No es propio de vida ascendente, pero sí es propio de mayores. O sea, el taller del reloj de la vida está pensado para personas que llegan a la edad de la jubilación y para afrontar ese momento de una manera adecuada. Entonces son 6 sesiones de trabajo abordando pues los distintos aspectos que supone el envejecimiento de la persona. Entonces, la conexión con vida ascendente fue que ellos, al haber empezado estos talleres en distintos sitios, especialmente la cosa empezó en Sevilla, decían, terminamos esas 6 sesiones y hay gente que quiere continuar como grupo, pero no es nuestra misión, la nuestra es primer anuncio. Entonces, el seguimiento de esos grupos nos plantearon que pudiera ser la generación de nuevos grupos de vida ascendente o bien la incorporación a grupos ya existentes. Pero es unos talleres para afrontar la jubilación y el envejecimiento. Pero, por ejemplo, Sí. en Alcalá de Henares tendrías que hablar tú con el obispo para que se pudiera hacer en la catedral o no, en Santa María. Sí, estamos en ello, no os preocupéis. No vamos a entrar en casuística porque esto era un ejemplo dentro de lo que nos estaba contando Jaime. Tengamos que ir nosotros a nuestro párroco a decirle que lo haga. No, eso se planteará a nivel de pastoral del mayor de la diócesis. Bueno, cada vez que organicemos eso lo anunciaremos para que podáis asistir. Bueno, en el ámbito social y cultural yo creo que vivimos una sociedad que está en línea con la primera fotografía que he presentado. Estamos conectados a redes y yo no sé, hay una desconexión brutal entre generaciones. Hay una desconexión que produce una indiferencia hacia la fe y hay una visión negativa de la Iglesia. Es como el pasado. La consideración de lo religioso como dominio de la vida privada. Eso debemos vivir en comunidad, la vida religiosa, fomentando una amistad sin crítica en las reuniones de grupo, en parroquias y residencias. Es que esto va totalmente como una misión de vida ascendente. Lo religioso no es dominio de la vida privada. Fomentamos la amistad y la espiritualidad en nuestras reuniones de grupo. La sinodalidad en la imagen del cuerpo místico. Por ejemplo, para mí es un ejemplo de que no estamos solos, estamos integrados en un cuerpo místico del que Cristo es la cabeza y cada uno tiene su misión. Esa epístola de San Pablo es maravillosa. Otra dificultad es el rechazo y desprecio hacia los creyentes por razones ideológicas o malas experiencias. Yo no sé, es una cosa que se piensa que la visión religiosa es un reflejo antropomórfico, o digamos, el hombre que no entiende pone a una persona detrás de las cosas que no entiende. No es así. Lo que hay detrás de las cosas es un Dios creador, que es persona y al que podemos hablar.
Y luego hay dos aspectos para tener en cuenta. Uno es la aceleración de los ritmos de vida y la conexión a las redes sociales en sustitución de una lectura, que esto dificulta mucho las acciones paliativas de la soledad, porque hay, yo no sé, en mi propia familia, mis sobrinos están conectados a las redes, muchas veces no leen La Isla del Tesoro, no digo lectura religiosa, les falta la pasión por la lectura, por otras cosas, por la música, por el arte, por la pintura. Hoy cuando viene gente de mi familia, familiares míos, a Madrid, no quieren ir al Prado. ¿Qué es lo que quieren ver? El estadio del Real Madrid. Han cambiado las cosas. Hombre, lo cortés no quita lo valiente, eso también es verdad, que lo podemos ir a ver, pero no me preguntan por otras cosas. Y luego hay que tener en cuenta otra cosa, que es el envejecimiento de la población y nuevas generaciones que llegan con otro vínculo, con otro bagaje cultural. Y yo creo que ese bagaje cultural podemos puentearlo con la belleza, porque yo he hecho una experiencia en nuestros grupos de vida ascendente y me he dado una vuelta por el Museo del Prado viendo pintura religiosa y la belleza es enorme. Nos salimos motivados y luego tomamos un pisco labis por ahí, por los barrios de Atocha. Otra experiencia que ha sido muy bonita es un cineforum con películas dedicadas a la persona mayor, como ¿cómo se llama? En el Estanque Dorado, por ejemplo, es un ejemplo. Luego se organiza un diálogo que es muy creativo, ¿no? Eso nos une mucho. Luego estas son las dificultades, pero también hay esperanzas. ¿Cuáles son las esperanzas? El mensaje de Jesús sigue siendo actual y sirve para paliar la soledad de la persona mayor excluida. Es una de las peores enfermedades y la más extendida. La evolución demográfica nos advierte que la soledad será la principal enfermedad en los años próximos. Y vida ascendente es la mejor solución, es la mejor medicina. Lo dijo el Papa en el Congreso de Roma. Tenemos que abrir nuestras parroquias, Tenemos que abrir nuestras parroquias a los mayores y crear grupos de vida ascendente donde crece la amistad y el afecto, la discreción. Una cosa me llama la atención en esa apertura, en esos grupos de vida ascendente, es la confianza mutua que hay. Y hay una confianza mutua porque digamos que hay como un contrato de confidencialidad. Es que me salía la palabra en inglés, perdón. Disclosure. De confidencialidad. Y entonces se sabe que lo que hablas ahí queda dentro del grupo y se comparte. Y además se va a recibir con afecto, te van a acompañar. Tenemos que acompañar a los agentes de pastoral, porque los agentes de pastoral, y sobre todo hablo muchas veces de los párrocos o de los líderes del movimiento, a veces están muy solos. Especialmente la soledad del sacerdote es tremenda, es mucho más dolorosa que la nuestra. Tenemos que refortalecer el discernimiento mediante la conversación espiritual. Perdón, porque la conversación en nuestras comunidades, para eso el mejor ejemplo es vida ascendente. El foco de la acción pastoral en los sacramentos, la acción con la sacramentalidad, la Eucaristía debe ser el momento central de nuestro encuentro con Cristo. Yo a veces voy a residencias donde no hay un capellán y lo que más echan en falta es la Eucaristía. Ese encuentro con Cristo es una cosa que está muy viva en las personas mayores. Tenemos que estar formados en el primer anuncio. Debemos aprender a cómo acceder, formar y convencer a las nuevas generaciones. Va a haber nuevas generaciones que vienen con un bagaje cultural completamente distinto.
pero van a sentir la soledad de una manera brutal. Y nosotros les vamos a dar acompañamiento, consuelo y sentido a su vida. Por eso debemos participar en acciones comunitarias. Debemos participar en acciones comunitarias. Los grupos, los movimientos no son islas. Debemos conectarnos con la sociedad y debemos tener una presencia real en nuestro entorno social. El apostolado de vida. Yo por eso me gusta mucho cuando llevamos niños de colegios a residencias de mayores. Bueno, eso es una motivación fabulosa. Seguimos. Perdonad. ¿Cuáles son los proyectos que tenemos? Desde las diferentes realidades eclesiales se señalan diferentes líneas de actuación específicas, como son las siguientes: un fomento de la reflexión con apertura al espíritu a nivel personal y comunitario. La reflexión con apertura al espíritu a nivel personal, yo creo que Vida Ascendente lo hace como nadie en las reuniones de grupo. Nos piden que potenciemos el apostolado asociado, que seamos agentes del apostolado del mayor en la diócesis. Yo creo que eso es una cosa que hacemos. Nuestra misión es apostolado y es acompañamiento. Y es asociado. Que es apostolado y es asociado. Y es asociado, sí. Ay, perdón. Es que voy como una moto. Bueno, tenemos que crear equipos de evangelización. O sea, eso es lo que estamos haciendo hoy. Es preparar formadores, acompañan gente que dirige grupos de vida ascendente. Y estamos haciendo una cosa que es tenerlo en las parroquias y extenderlo a las residencias. Tenemos que crear unidades de primer anuncio. Yo creo que eso lo estamos haciendo porque estamos hablando de la pastoral del mayor a nivel de las diócesis. Estamos teniendo encuentros a nivel diocesano. Y ahí estamos motivando a párrocos, estamos colaborando con los arciprestazgos. Tenemos que coordinar con las diferentes iniciativas y movimientos que atienden las mismas realidades. Tenemos la dimensión sinodal del apostolado mayor. Ahí está Vida Ascendente, Pastoral de la Salud, está Cáritas, está Lares. Con ellos nos vemos y colaboramos. Y Vida Ascendente tiene su propio ámbito de actuación. Pero debemos comunicarnos, tenemos que tener encuentros. Y la dimensión sinodal del apostolado del mayor es importante. Yo quiero que estemos en conexión con las acciones del obispado. Tenemos que coordinarnos con otras iniciativas y movimientos. Eso es algo que estamos haciendo, ¿no? Tenemos que promocionar contactos con las personas excluidas, es acompañar. Tenemos que revisar nuestros medios de comunicación. En todo eso estamos. Tenemos una página en donde está presente toda nuestra actividad. Y tenemos que favorecer movimientos que favorezcan la integración de los discapacitados. Todos esos actividades las estamos ya promocionando. Estamos mejorando los medios de comunicación, estamos integrando a los discapacitados, estamos yendo a residencias, todas esas acciones están en marcha. ¿Perdón? ¿Cómo integran a los discapacitados? Yendo a las residencias. No, pero por ejemplo, ¿hay grupos de discapacitados? Yo tenía un señor no, se integran en los grupos. Y tenía muchas dificultades.
dificultades. Ah, no, pero yo pregunto por ejemplo... Es que era un discapacitado, si que hay no estaba un grupo- considerado discapacitado. No se y el señor a excluye. veces quería hablar y no sabía, no podía. Entonces tú intentabas escucharle un poquito mejor y traducir un poco lo que él decía, porque para que se sintiera bien en el grupo. Yo te voy a decir el detalle que me pasó. Yo en mi iglesia, o sea, en mi parroquia, hay dos grupos. Y en cuanto le vieron dijo, no, este para ti. Claro, porque, a ver, es una persona en la que hay que tener un poquito más de atención con él, ¿no? Y esa persona se sentía bien, tenía muchísimas dificultades para comunicarse. Entonces tú lo único que tenías que hacer era ayudarle a comunicarse, porque le gustaba hablar y le gustaba integrarse en el grupo. Ahora ya está en una residencia, ya no viene. No, pero mi pregunta es, ¿la iglesia se ocupa especialmente de los discapacitados? Aparte de que sean mayores, digamos, los discapacitados, un chico discapacitado, porque lo único que conozco de los discapacitados es que hay familias que los acompañan, pero no hay grupos para discapacitados ni nada así. Hay asociaciones, de la misma manera que nosotros somos una asociación de fieles ¿Ah, para sí? mayores, hay asociaciones de fieles para personas con discapacidad. Las hay una pastoral del sordo, hay una pastoral para personas invidentes, hay asociaciones para discapacitados físicos. De hecho, el consiliario de Segovia, por ejemplo, es consiliario además de la Frater, sí, Fraternidad Frater, que es una asociación católica para que puedan vivir plenamente su integración en la vida de la Iglesia aquellas personas que tienen una discapacidad física. Es decir, que lo que no podemos es mezclarlo todo. Por eso, Naturalmente que al mayor que tiene una discapacidad y es posible integrarla en un grupo, encantados de acogerle, de acompañarle y de echarle una mano y de que forme parte de nuestros grupos. En muchos grupos hay gente sorda, hay gente ciega, hay gente que va en silla de ruedas o que va con bastones, pero digamos que la pastoral específica para personas discapacitadas la llevan otras asociaciones eclesiales. Pero yo quiero decir una cosa ahí también, que los discapacitados, a veces lo que entendemos nosotros, ¿no? Yo como he vivido siempre con una persona ciega, entonces entiendo que esas personas no les gusta la etiqueta esa, ¿no? Y entienden, y yo si tuviera un hijo así, querría que estuviera lo más próximo a la normalidad, diríamos, ¿no? Entonces a mi marido le hubiera gustado venir conmigo a ese grupo, ¿no? No sentirse solamente en el grupo de discapacitados. Claro, lo que pasa es que hay discapacidades y discapacidades, evidentemente, cuando no se puede participar en la misa porque eres sordomudo, pues que haya una retransmisión de la misa pues con lenguaje de signos es estupendo, ¿no? Entonces son acciones concretas para colectivos concretos en situaciones concretas. Pero precisamente yo creo que la línea de acción del documento va por la integración también de las personas con alguna discapacidad, en la medida en que sea posible, en las actividades comunes de la Iglesia. Y además hay muchos medios para que se puedan integrar. Claro. Insisto, era un mero ejemplo más. Espera, que me acabo de perder. Eran las conclusiones. Sí. Bueno, pues yo con esto lo que espera, a ver si puedo, es que no sé lo que me ha pasado, que me acabo de desconectar. No estás conectado. Lo que pasa es la técnica, pero tú estás conectado. Demasiado. Mientras va recuperando el PowerPoint, yo quisiera un poco enmarcar esto, porque quizá nos ha llegado un poco de modo abrupto esto del primer anuncio. Recordamos que en el 2020 hubo un congreso a nivel de Conferencia Episcopal Española que se llamaba Pueblo de Dios en Salida. Y recordáis que de las conclusiones de ese congreso se propuso un itinerario de nueva evangelización con una serie de pasos a dar.
Entonces ese itinerario, que es un poco el itinerario de la evangelización, es: primero te cuento quién es Dios y te anuncio el querigma, ¿eh? Por eso el primer paso es primer anuncio. Después, una vez que te ha anunciado a Jesús y que has decidido incorporarte a la Iglesia, evidentemente no puedo solo darte sacramentos, tengo que acompañarte. Entonces el segundo paso de este itinerario será el acompañamiento. Además de ese primer anuncio y de ese acompañamiento, lo que pretendemos, y eso es muy de los laicos, es que la Iglesia no sea el reducto de los raritos, sino que todo esto se irradie en la sociedad y por tanto la presencia de esos que han conocido a Cristo y se han incorporado a la Iglesia en la vida pública, en la universidad, en el colegio, en la política, en la empresa, en el mundo del trabajo, en todas las realidades temporales, que ese es el papel de los laicos. El papel de los laicos no es colaborar con los curas en las tareas de la parroquia, que también, pero de manera supletoria. El papel del laico está inserto en el mundo, transformando las realidades temporales. Y todo esto requiere de formación, formación y formación. Y por tanto, el cuarto núcleo de reflexión será la formación o los procesos formativos para quienes hacen el primer anuncio, para quienes hacen la acogida, para quienes acompañan y para aquellos que tienen que estar insertos en el mundo, transformando las realidades temporales. Por tanto, lo que hoy estamos reflexionando sería el primer paso, ¿eh? Y en ese sentido yo creo que tenemos que tener en cuenta un poco todo el itinerario. ¿Por qué? Porque precisamente el carisma de vida ascendente no es tanto el primer anuncio cuanto el acompañamiento. ¿Para qué? Para la transformación de las realidades temporales, para transformar el mundo del mayor, para darles visibilidad, para darles dignidad, para darles santidad, y que todo eso vaya acompañado de una serie de procesos formativos. Lo cual no quiere decir que lo nuestro sea solo una cosa. Es decir, dado que el proceso evangelizador tiene todos esos aspectos, vida ascendente acompaña en todos esos aspectos, aunque lo más específico nuestro es el acompañamiento. Evidentemente, si una persona que no cree o que tiene una fe muy empolvada, que decíamos esta mañana, ¿no?, se acerca a un grupo de vida ascendente, evidentemente también nuestras reuniones serán para ella un primer anuncio. Pero no es lo específico nuestro. El primer anuncio lo hacen otros y el acompañamiento lo hacemos nosotros. Era el ejemplo que poníamos del reloj de la vida, ¿eh? Es decir, aquellos que están perdidos y que están viviendo en un momento concreto de su vida, que es el de la jubilación y el envejecimiento, se les hace un primer anuncio. Eso lo hacen CVX. Una vez que han recibido ese anuncio, decimos: queremos seguir. Aquí está vida ascendente, para acompañarte. Entonces, lo digo sobre todo para que tengamos esa visión de conjunto, en la cual para todo estamos coordinados y colaborando, pero que, como decía Jaime al principio, no perdamos ni las referencias ni la identidad. Lo nuestro es lo nuestro. Por tanto, no nos dedicamos a la pastoral de los discapacitados, aunque acogemos a un discapacitado. No nos dedicamos a la misión, aunque pueda haber miembros de vida ascendente que son misioneros. No nos dedicamos a llevar la comunidad a los enfermos, aunque haya miembros de la vida ascendente que se integran en esa pastoral de la salud. No nos dedicamos, qué sé yo, a dar charlas formativas. Más bien lo nuestro es charlas de acompañamiento, reuniones de acompañamiento. Si bien, pues de vez en cuando nos reunimos para formarnos.
Entonces yo creo que tenemos que situarnos, sobre todo, lo que decía Jaime, para no perdernos. Porque la misión de la Iglesia es tan amplia que podemos intentar estar a todo y al final no estar a nada. No perder nuestra referencia. ¿Ya lo tenemos, Jaime? No, me acabo de perder. Bueno, algo hemos perdido la referencia, no, solo hemos perdido un PowerPoint. Mientras que lo encuentra, yo quiero darle las Sí. gracias por habernos, porque en Madrid sea un referente, y nos lo ha puesto un poco difícil, porque nos han dicho que somos líderes, y eso exige, pues, bueno, mucha responsabilidad, ¿no? Entonces yo te agradezco mucho que tú veas a Madrid como un poco líder de las demás diócesis, aunque yo entiendo que nosotros no queremos ser líderes, queremos que nuestro equipo, porque yo entiendo que la presidenta o el presidente no puede hacer nada si no se reúne de un buen equipo. Y yo creo que eso es lo que eso es ser líder. Claro, No, ser un buen líder. No, yo creo que eso es sabiendo que tú no eres capaz. Y que entonces si te reúnes de gente mejor que tú, pues resulta que todo funciona. Y quiero decir una frase que yo siempre decía, más entendido. Un día vino un sacerdote y me decía así, eso no está bien dicho. Pues yo, es que si no lo has entendido, dice no. ¿Me he explicado bien? O sea, fíjate qué diferencia tan tonta, ¿no? Eso me lo aprendí muy bien, porque digo, tiene razón. O sea, yo no me he explicado. El que no entiende es el otro y es el tonto. Claro, soy yo el que no soy capaz de explicarme bien y por eso no me entiende. ¿Me he explicado bien? ¿He sido capaz de que me entiendas? ¿No? Entonces esas diferencias. Y luego otra cosa que has dicho, así que te lo agradezco mucho, Jaime, de verdad. Pero se nota que es que luego ha habido un término conexión. Y yo creo que eso es lo que también es importantísimo, que las diócesis y la nacional son una misma cosa. Si yo voy bien, la nacional va bien. Si mis diócesis funcionan, funciona la nacional, ¿no? Entonces, todos tenemos que arrimar el hombro para que esto funcione. Y afortunadamente, aunque los de la nacional seamos un desastre, las diócesis siguen funcionando. No, pero no somos un desastre. Somos un desastre en el punto que hacemos que funcione. Y eso es lo importante. Y luego otra cosa que has dicho muy bonita también, de que el crecimiento y lo del bautismo, que se bautizan, hacen la comunión y ya nada. Pero eso es también un poco nuestra labor. No presionar, pero decir, oye, ¿por qué no has bautizado al niño? No sé. Yo di una charla del bautismo, pero yo no doy charlas. Yo digo, vamos a compartir por qué queréis traer a vuestro hijo, por qué, ¿no? Y yo cuando le pregunto, ¿por qué traes a tu hijo a bautizar? Y me dice, porque tengo que tener contenta a mi abuela. Yo, bueno, pues no es la mejor razón, pero tampoco Bendito está sea mal. Dios. Pero tampoco está mal, ¿no? Es una razón bastante buena. Porque lo haces por amor. Para ti cuenta lo que tu abuela quiere, porque tú quieres a tu abuela y sabes que lo que tu abuela te está diciendo es bueno para ti y para tu niño, ¿no? Entonces, o sea, que hay pequeños detalles en los que siempre nosotros podemos entrar. Y podemos entrar también por una cosa, porque nuestros años nos dan un poquito de facilidad para decir, oye, yo ya no tengo nada que perder. Sí, vamos a dejar alguna intervención más. ¿Querías decir algo, verdad? ¿No? Ah, perdón. ¿Alguien más? Vale, pues mientras seguimos buscando, sí. Que en mi grupo acabo de entrar una persona que me encuentro un poco con que casi es el primer anuncio. Entonces hay una... Me está costando un poco... Incluso ella dice, no sé, aquí sabéis mucho, yo creo que me voy a ir. Y yo estoy intentando pillarla como puedo. Sí, claro. Como lo nuestro es más acompañamiento, lo del primer anuncio al que llega, como que le resulta todo demasiado, que me he metido en un grupo de peritos, expertos en cristianismo, y yo estoy aquí a por uvas, pero yo creo que precisamente la clave ahí es el reconocimiento humilde de que no lo sabemos todo y de que tú tienes mucho que decir, aunque parezca que no sabes. ¿Por qué? Porque tienes tu experiencia de vida y tienes tu capacidad de búsqueda y de sorpresa que nosotros quizá hemos perdido. El que recibe el primer anuncio se fascina, se sorprende, y eso es muy bueno para los grupos, ¿no? Entonces, que no vayamos de maestros, sino de discípulos que caminamos juntos para que el otro se integre, y yo creo que eso tiene que ser una responsabilidad que pidamos al resto del grupo, y al mismo tiempo valorar
cada pequeño detalle que el que viene nuevo pueda aportar. Yo creo que eso es fundamental. Y yo quería añadir porque hemos utilizado, Jaime ha utilizado dos términos que aparentemente tienen mucho que ver, aunque son radicalmente distintos, que es el término colaboración y el término coordinación. En la vida de la Iglesia, los únicos colaboradores, digamos, doctrinales o en dogmática, somos los presbíteros. El presbítero, por definición, es colaborador del obispo. El laico muchas veces tiene el pensamiento de que si el presbítero es colaborador del obispo, el laico es colaborador del presbítero. Es decir, si el cura rinde cuentas al obispo y hace lo que el obispo le propone, pues nosotros pues rendimos cuentas al párroco y hacemos lo que el párroco nos propone. Mentira y gorda. El párroco no es vuestro jefe, no es aquel con quien colaboráis. El párroco es vuestro servidor, pero vuestro servidor para vuestra tarea específica, que no es ser catequistas, que no es estar colaborando en Cáritas, que no es... Eso es una tarea, digamos, supletoria. En eso sí que ayudamos, no al cura, a la parroquia, en tareas concretas porque son necesarias. Pero vuestro papel, sobre todo, está en el mundo. Sois transformadores de las realidades temporales. Cuando el Concilio Vaticano II habla de los laicos, pone su lugar específico transformando las realidades temporales. ¿Eso qué significa? Que donde yo evangelizo, yo laico, no yo cura, cualquiera de vosotros evangelizáis, no es en la parroquia, es en la familia, es en el trabajo, es en vuestro grupo de vida ascendente, porque ellos son el mundo que tenéis que transformar, pero no como colaboradores del sacerdote. Digamos que el sacerdote es quien preside la comunidad, donde todos vamos a orar, donde vamos a invocar al Espíritu para que nos dé pistas de por dónde debemos ir como iglesia, cómo tenemos que evangelizar, cómo tenemos que hacer ese primer anuncio. Y Él nos preside en eso, no como nuestro jefe, sino como nuestro hermano, nuestro siervo, nuestro amigo. Desgraciadamente, esto yo creo que ya me lo habéis oído más de una vez algunos, la parroquia no es un supermercado donde vamos a adquirir lo que no tenemos. Como no tenemos gracia, adquirimos bautismo, adquirimos comunión, y por tanto yo voy a la parroquia como al súper, cojo el carrito, cuarto y mitad de confesión, medio kilo de comunión semanal y recibo la bendición y me voy a casa. Y si puedo pasar por caja y no se dan cuenta y no tengo que pagar, mejor. En el fondo es una visión utilitarista de la comunidad cristiana. La parroquia, esta imagen es de Juan 23, de San Juan 23. Decía, la parroquia es como la fuente del pueblo, donde todo el mundo va a por agua, donde todo el mundo se refresca, pero no va al agua cada uno con su cántara, sin hablar con nadie y sin interactuar. La fuente del pueblo es donde charlamos, donde nos enteramos de cómo está el otro, donde nos echamos una mano a coger el agua, donde compartimos nuestras inquietudes, nuestros cotilleos, porque se iba a la fuente a cotillear de la que se había quedado embarazada y de que la habían pillado no sé qué. Es decir, la parroquia es un lugar de encuentro entre nosotros y de encuentro con el Señor para refrescarnos con el agua y volver con nuestra cántara
para dar testimonio, para transformar el mundo. Es decir, en la señora, claro, es que ahora ya hay grifos en todos los sitios, pero la señora que iba a la fuente a por el agua, la llevaba para su familia, para hacerles la comida, para lavarles la ropa, para cuidarles, ¿eh? Nosotros vamos a la parroquia a coger agua para transformar el mundo del trabajo, el mundo de la política, el mundo de... ¿Qué ocurre? Que en ese ir a la fuente necesitamos pastores que nos distribuyan el agua y necesitamos un acompañamiento. Un acompañamiento en el cual no los curas, no el ministerio ordenado, la Iglesia, y ahí sí que Iglesia somos todos, propiciamos el acompañamiento, la formación, la presencia en la vida pública, pero sabiendo que nuestro lugar no es estar colaborando con el cura, porque en el fondo es, creo que era una idea que se decía ayer, como una especie de lucha de poder, ¿eh? Muchas veces los consejos parroquiales se convierten o en el lugar donde el cura nos pues suelta el rollo de lo que se va a hacer este año y cada uno se distribuye tareas, o el lugar donde reivindicamos lo nuestro frente a la imposición del párroco que es un tirano. Ni una cosa ni otra. El consejo es el lugar donde reflexionamos, donde buscamos pistas, donde creemos que es lo mejor, pero para anunciar, para acompañar, para estar presentes y transformar las realidades temporales y para establecer itinerarios de formación adecuados a los distintos grupos. Y ahí estamos nosotros, ahí está Vida Ascendente, coordinándose, que no colaborando, coordinándose con otras realidades eclesiales, evidentemente también con nuestros pastores, sabiendo que al final el párroco es el que nos abre la puerta o no, pero no desde un intentar pues esa especie de proselitismo del que tanto habla el Papa, que afortunadamente el miércoles pasado que estaba en Roma pude ir a la audiencia, y yo cuando se critica tanto eso que dice el Papa de que la Iglesia no tiene que ser proselitista, y entonces en los mentideros de estos de las páginas de internet dicen, ¿cómo no? Pues la Iglesia pues tiene que ir a anunciar el Evangelio y eso es proselitismo, y el Papa lo explicó muy bien, ¿eh? Decía, la Iglesia no hace proselitismo, la Iglesia comparte una buena noticia, y por tanto yo no voy al mundo a anunciarles a Jesucristo para que se apunten a mi club, que no es un club elitista, decía, sino que voy a compartir la alegría del Evangelio, y por tanto no anunciamos el Evangelio por proselitismo, sino por seducción, por atracción. La gente no viene a la Iglesia como se apunta al Real Madrid como socio porque es el mejor club del mundo, que lo es, sino que viene a la Iglesia porque se siente a gusto. ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? Que la gente se sienta a gusto. Que se sienta a gusto en nuestro grupo de Vida Ascendente, que se sienta a gusto cuando viene a misa, que se sienta a gusto cuando pide el bautismo para sus hijos, aunque sea por no dar un disgusto a la abuela, que se sienta a gusto en la catequesis. Esa es la misión, ¿no? Y yo creo que la coordinación entre todos para que la misión salga adelante es muy importante. Primer anuncio, acompañamiento, transformación de las realidades temporales, los obispos le llaman presencia en la vida pública, y por fin, procesos formativos. Bueno, las conclusiones al final pues son que el primer anuncio es un punto de partida y es una misión principal. Y para ello necesitamos renovar nuestro encuentro con el Señor, hacer un acto de autorreconciliación y de vida interior. Debemos sustentarnos en certezas y actitudes fundamentales, orar, escuchar y acompañar en el campo espiritual,
Debemos tener encuentros comunitarios. El apostolado es mayor en dimensión sinodal. Quiere decir que vayamos juntos, que no somos islas. Debemos cultivar la paciencia, la perseverancia y el compromiso. Lo del compromiso es importante porque necesitamos líderes para llevar los grupos, Debemos reflexionar en cómo evangelizar, cómo conectar con las nuevas generaciones. Estamos en un mundo con una nueva presencia activa, desde la humildad, acompañando la fragilidad y escuchando. Pues gracias por vuestra atención y disculpas por mi pérdida de conexión.